Nos encontramos en el recinto de la Cámara de Senadores, aquí en el Paseo de la Reforma, frente a un hecho histórico. Estamos con el presidente de Confamilia, Juan de Abdul Yacoman, quien ha presentado esta iniciativa ciudadana extraordinariamente importante porque es la primera que se presenta. Cuéntanos, Juan, que está con nosotros. Gracias por estar con nosotros, Juan, aquí en Mundo Católico. Cuéntanos, ¿de qué se trata esta iniciativa ciudadana y qué es lo que estás haciendo? Bueno, a mí me gustaría enfatizar lo primero que decías, que es la primera reforma constitucional impulsada por ciudadanos en la historia de México. Y es una reforma que trata de proteger el matrimonio y la familia, como lo hemos conocido a lo largo de la historia de la humanidad en todas las culturas. Entonces, viendo realmente el deterioro que ha tenido la familia en los últimos 40 años en México, que ha llevado a México a ocupar primeros lugares vergonzosísimos en cuestiones realmente denigrantes como la pornografía infantil, la prostitución infantil, el abuso sexual en los embarazos adolescentes, el secuestro, la corrupción. Dices, bueno, no es posible. Yo creo que no hay otro país que tenga tantos primeros lugares a nivel internacional en cuestiones negativas. Juan, ¿en qué consiste la iniciativa de reforma al artículo 4 constitucional? El paso primero que le estamos planteando en la reforma al artículo 4 es que se plasme en la Constitución lo que ya está en los tratados internacionales de derechos humanos, y el más importante de estos artículos es que el Estado cumpla con su obligación que tiene de proteger a la familia, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los tratados internacionales firmados por México en materia de derechos humanos hablan de que la familia es la célula natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado. Y el Estado realmente ha fallado gravemente, y hablo del Estado cuando hablo de los tres niveles de gobierno, los tres poderes de la Unión, han fallado gravemente en la protección de la familia, y por eso estamos en la situación que estamos ahorita. ¿En qué consiste la reforma al artículo 4 constitucional? Bueno, hablamos del primer punto, que es realmente que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger a la familia, cosa que no está haciendo. Y luego, para poder llegar a este punto, tendríamos que tener claros los conceptos de qué es familia, qué es matrimonio, etcétera. Entonces, planteamos 4 puntos que sentimos que es vitales, que también están en los tratados internacionales sobre derechos humanos, pero queremos que estén explícitamente en el texto de la Constitución, como lo que es la familia natural, lo que es el matrimonio natural, el derecho de los padres a educar a los hijos, que como hemos dicho somos el único país de América donde no se nos reconoce a los padres el derecho a educar a los hijos. Quien tiene derecho a educar a los hijos es la Secretaría de Educación Pública, el gobierno. Entonces nosotros y Cuba somos el único país que no tiene, y Cuba es una dictadura. Y el cuarto, además de la protección, sería el derecho de los niños a tener papá y mamá, tal y como lo establece la Convención Internacional de los Derechos del Niño. ¿Qué sigue dentro del proceso legal una vez que presentas la iniciativa? Bueno, ahorita la Cámara de Senadores tiene la obligación de mandar inmediatamente, así dice la ley, de tener algunos días para mandar todas las cajas con toda la información que le proporcionamos al Instituto Nacional Electoral, para que el INE valide las firmas si son correctas o no son correctas, ¿no? Y si son la cantidad que decimos que son. ¿Cuántas firmas recaudaste? Fíjate, nosotros recaudamos cerca de 250,000 firmas. Sin embargo, en el proceso de depuración y clasificación, pues tuvimos que deshacernos cerca de 45,000 firmas. Había gente que pues decía, oigan, pues quiero firmar, pero no traigo mi credencial de elector. Pues no puede firmar. Déjeme firmar, yo quiero. Porque, bueno, pues le dejabas firme. Pues sí, pues ¿qué haces? O sea, o gente que quería firmar porque tenía su credencial de manejar o otro tipo de identificación, les decíamos que no, pero dicen sí debe valer. Bueno, pues los dejábamos firmar, ¿no? Entonces ya entramos en un proceso de depurar las firmas que no tenían los requisitos, las firmas que tenían algún tachón, las firmas que le faltaba algún dato, etcétera, y pues tumbamos casi 45,000 firmas del total. Pero aún así, pues duplicamos el requisito en 4 meses, o sea, porque el requisito que establece la ley es alrededor de 105,000 firmas, el 0.13% del padrón electoral, y entonces nosotros estamos entregando cerca de 205,000 firmas. Una vez que ya el INE aprueba el proceso o la iniciativa, que está bien fundada, está bien presentada, sí, que las firmas etcétera, son ¿qué pasa? correctas, regresa, le confirma a la Cámara de Senadores que sí cumplimos con el requisito jurídico de las firmas. Eso tiene 30 días el INE para hacerlo, y luego la Cámara de Senadores tiene 30 días
para procesar la iniciativa, ¿no? Desde asignar a qué comisiones se le va a otorgar y que cada comisión dictamine si está de acuerdo o no con los contenidos, qué cambios le proponen hacer, etcétera, y luego pasaría al Pleno para que la voten. Una vez votada y aprobada por la Cámara de Senadores, tendría que mandarse a la Cámara de Diputados y ahí también pasar por un proceso parecido, con la diferencia que en la Cámara de Senadores tienen 60 días naturales para decidir si aprueban o no aprueban. Y una vez, si se logre la aprobación de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, entonces pasaríamos a una batalla para conseguir la aprobación en 17 estados de la República. Que tienen como parte del proceso de reforma constitucional. Exactamente, porque es una reforma constitucional, los estados tienen la obligación, se requiere la opinión de los estados para que esto proceda. Pero realmente los estados tiene una mayor acogida esta iniciativa, ¿no es así? Sí, totalmente. Realmente el despliegue que hubo de gente para recolectar firmas fue impresionante y realmente la sociedad civil en los estados está mucho más sensible que podemos decir que lo que aquí está pasando en el Distrito Federal. Dijimos, mira, pues ¿para qué andar batallando? Si existe la posibilidad de reformar la Constitución, vámonos a la ley suprema del país y ahí sí todo el mundo tenemos que alinearnos, seas juez de la Suprema Corte o no, tienes que obedecer a la Constitución, ¿no? Entonces por eso nos fuimos a tratar de modificar la Constitución para que realmente quitarnos de andar batallando entidad o por autoridad, ¿no? Una vez que estás logrando este proceso de iniciativa ciudadana, ¿qué otras ideas tienes al respecto? ¿Qué otras cosas realizará Confamilia al respecto? Pues bueno, mira, por lo menos tenemos un chambal tremendo para que esta iniciativa salga, pero si ya encontramos el camino, ya tenemos la gente, ya tenemos el know-how, el conocimiento de cómo llevar a cabo esto, pues lo que trataremos de hacer es llevar a la Constitución aquellas leyes que realmente se requieren para que el país pueda salir adelante. Por ejemplo, en lugar de estarnos peleando estado por estado para blindar la vida desde la fecundación, pues y estar siempre en la zozobra de que la Suprema Corte con un atronido de dedos te tumba los 18 estados que están blindados ahorita, bueno, la idea sería hacer una reforma constitucional ciudadana para blindar la vida desde la Constitución. ¿Quieres agregar algo para los que nos ven y nos escuchan en cuanto a la implicación, en cuanto al logro? Dinos algo a todos los que nos ven y nos escuchan. Yo creo que el mensaje importante de todo esto y la experiencia más bonita que nosotros tuvimos, los que estuvimos aquí en México tratando de trabajar en este proceso, fue ver la respuesta ciudadana. Realmente nos dimos cuenta y pensábamos que íbamos a enfrentarnos a una sociedad muy apática, indiferente, y realmente lo que nos encontramos era lo que hacía falta es que alguien les propusiera algo para trabajar, ¿no? Entonces, la respuesta que tuvimos fue muy buena y yo creo que la gente debe entender que lo único que falta para que esto cambie es que cada quien haga lo que pueda. O sea, no trates de cambiar el mundo, lo que te esté a tu alcance, eso, ¿no? Si Dios te dio 10 talentos, pues usa los 10, pero si Dios te dio 2 talentos, pues bueno, usa los 2, pero no uses menos, ¿no? No, y lo importante es que todos colaboremos. Yo creo que esto Exactamente. es muy importante porque muchas veces decimos, bueno, ¿yo qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿No? Decimos, no tengo manera de hacer nada. Sí, yo creo que hay que buscar, debe haber instituciones, además de Confamilia, donde el Consejo Mexicano de la Familia, donde te puedes sumar a colaborar de alguna forma, ¿no? O sea, hay gente que sí va a las iglesias a recolectar firmas, hay gente que se dedicó a recoger las firmas, hay gente que se dedicó a dar ruedas de prensa, cada quien aprovechando otra vez sus talentos y se puso a hacer algo, ¿no? Nosotros lo que les pusimos fue la opción y la gente se fue integrando como pudo. ¿Dónde pueden ellos, la gente que nos ve y nos escucha, contactar toda la labor que tú haces? ¿Nos das tu página de internet, por favor? Sí, cómo no, a través de la página de internet en www.confamilia.org.mx. Con respecto a los tratados internacionales, ¿qué apoyo hay en los tratados internacionales respecto de esta iniciativa? Todo, o sea, nuestra propuesta está sustentada en los tratados internacionales. O sea, los tratados internacionales nos dan razón. Es más, las decisiones que ha tomado la Suprema Corte han ido en contra de los tratados internacionales. O sea, desafortunadamente no se les puede juzgar, ¿verdad? Porque son como dioses los ministros de la Suprema Corte, pero si los tratados internacionales forman parte de la Constitución y los señores ministros van en contra de los tratados internacionales, entonces la máxima autoridad responsable de cuidar la Constitución la está violando. Pues muchísimas gracias, Juan, por esta pequeña entrevista. Sabemos que estamos súper cansados y te felicitamos porque esto es un logro muy importante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti y a toda tu Y nuestras auditorio. oraciones. Gracias, hasta luego.